Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Les doy una especial bienvenida a nuestra masterclass sobre la normatividad de la diversidad, equidad e inclusión en Colombia. Para quienes no me conocen, yo soy Carlos Fernando Suárez, soy el CEO y cofundador de Innovus Business School y un activista y promotor de la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia en las organizaciones en nuestro país y en general en América Latina. Y de verdad que hoy para nosotros es muy especial, estamos muy emocionados de tenerlos aquí porque hemos llegado a nuestra cuarta masterclass de este año y les tenemos una gran sorpresa de las cuales voy a hablar mucho más adelante. En primer lugar, quiero agradecerles también por el tiempo y el compromiso con este tema tan importante que nos demuestra precisamente que cada vez más personas y empresas reconocen el valor de la diversidad, de la equidad, la inclusión y la pertenencia como un generador de valor para sus organizaciones y para la sociedad. Y desde Innovus Business School y Women IT, desde hace 10 años más o menos, llevamos trabajando precisamente para crear entornos laborales que sean diversos, equitativos, incluyentes y competitivos. Y este año, en línea con ese gran propósito, mmm, hemos venido desarrollando una serie de masterclass para ayudar a las empresas y a las organizaciones a encontrar su camino hacia una mayor diversidad y hacia una mayor inclusión. Y además de estas masterclass, nuestro equipo de expertos en DATE ha trabajado y ha creado un framework y un marco de trabajo o marco de trabajo de y la ruta de la diversidad, la equidad y la inclusión con un plan muy completo de formación para acompañar a las organizaciones precisamente en ese tránsito hacia lograr diseñar e implementar una estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Y digamos que ese plan, además de tener estas masterclass como las que hemos venido desarrollando, pues también tiene un portafolio de cursos, talleres que van desde la sensibilización hasta todo el proceso de implementación. Y voy a hacer un recuento rápidamente de lo que hemos venido conversando durante estas tres masterclass. En la primera hablamos de cómo explorar la ruta y hablamos del framework de la diversidad, de la equidad y la inclusión, de cómo teníamos un marco de trabajo en torno a estos temas. En segundo lugar, y en la segunda masterclass ya empezamos a hablar y nos enfocamos mucho más en cómo generar y cómo construir una cultura diversa, equitativa e incluyente en las organizaciones. Y en la tercera ya empezamos a hablar de cuáles son esas claves para tener procesos de reclutamiento, retención y fidelización que sean diversos e inclusivos. Y en línea con estos temas, hoy en nuestra cuarta masterclass vamos a hablar de la normatividad de la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia en Colombia. Y precisamente para hablar de estos temas, hoy nos acompañan dos mujeres expertas en estos temas. Primero es la abogada Lina Marcela Estrada Jaramillo y la experta en diversidad, equidad e inclusión Ana Isabel Mesa González, quienes tienen una amplia trayectoria en estos temas. Lina, por ejemplo, Lina Marcela es especialista en Derecho de Familia, magíster en Derecho y consultora en Derecho de Familia, Infancias, Equidad, Género. También es docente universitario y conferencista internacional y tuvo la oportunidad de participar ante el Comité de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, solicitando precisamente la protección de los niños frente al derecho a tener una familia. Y junto con Ana Isabel, que es comunicadora social, periodista, psicóloga, especialista y magíster en psicología social, y además es coach profesional, que también tiene una amplia trayectoria eh, precisamente en la conciliación de sistemas de gestión de igualdad y equidad de género bajo la certificación de Equipares, donde también tiene una trayectoria definiendo los modelos de inclusión laboral, programas de diversidad, certificaciones en las diferentes aristas de diversidad e inclusión para organizaciones como Grupo Éxito, entre otras, y quienes han precisamente hecho un ejercicio muy importante de revisar la normatividad que existe en nuestro país y basado en su experiencia, precisamente sacar y traer cuáles son esos elementos claves importantes para poder darle su aplicación en las organizaciones y basado en eso definir también cuáles y traernos hoy esas buenas prácticas. Y hoy precisamente ese va a ser el foco de cuáles son esas normas esenciales eh, en torno a digamos que nos permiten soportar las estrategias de diversidad, de equidad e inclusión en las organizaciones y que además hoy tendremos un foco específico en violencias basadas en género, en inclusión de personas con discapacidad y en inclusión de personas migrantes.
donde precisamente, como les decía anteriormente, se van a hablar de buenas prácticas, seguramente también tendremos el acercamiento de algunos casos y al final tendremos la oportunidad de un espacio para sus preguntas que todas son bienvenidas y trataremos de resolverlas en esta masterclass. Sin embargo, también tendremos la posibilidad de que nos las envíen al correo si en dado caso no alcanzamos por temas de tiempo. Y como sabemos que este es un tema muy, muy importante y les decía al comienzo que teníamos una sorpresa para ustedes, esta masterclass es como un abrebocas del taller de normatividad en diversidad, equidad e inclusión, el primer paso para la acción que también hemos preparado con Lina y con Ana Isabel, donde lo que buscamos, y más adelante les contaré mucho más en detalle de esto, pero precisamente lo que buscamos es que quienes quieran seguir a un siguiente nivel y quieran profundizar mucho más, porque este es un tema bastante amplio, puedan hacerlo a través de este taller. Dina Marcela y Ana Isabel, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por estar como siempre acompañándonos en este gran propósito de seguir sensibilizando a las empresas y a las áreas de talento y a los profesionales de las diferentes organizaciones en nuestro país en torno a estos temas. Para todos los demás participantes también, muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Dina, y adelante, Isabel. Carlos, muchas gracias. Qué alegría y qué honor poder participar en este espacio. Qué rico que Knows Business School siga promoviendo que las personas aprendamos más de estos temas que hoy son tan necesarios. Hoy entonces agradecerles a las más de 80 personas que nos acompañan en el espacio. Qué rico, qué bueno que cada vez queramos profundizar más en nuestro saber. Vamos a empezar con una dinámica sencilla y es que nos cuenten en el chat qué expectativas tienen para este espacio. Qué interesante poder conocer cuáles eran esas expectativas o qué se imaginaron cuando vieron esta masterclass, qué están esperando que suceda, también para que Lina y yo podamos aterrizar un poco esas expectativas y podamos dar respuesta justamente a las inquietudes que se suscitan con este tema. Entonces, invitarles, por favor, para que en el chat vayan y nos escriban qué se imaginan que va a pasar en este espacio, qué expectativas tienen. Démonos dos Ah, minuticos para que nos cuenten. claro que sí. Ana, y para todos, como a veces nos sucede que nos envían los mensajes de una manera directa, me están llegando solo a mí precisamente, les voy a pedir que en la parte donde yo puedo escoger enviar este chat, colóquenlo para que sea a todos en la reunión, de tal forma que les llegue a todos las preguntas. Aquí tengo algo que nos dice María Salamanca, dice conocer prácticas sencillas y ganadoras. Eh, ¿Quién más nos está escribiendo? Bueno, muchas gracias a María por hacernos llegar sus deseos. Vamos a hablar de prácticas, claro que sí, vamos a contrastar justamente cómo la teoría se puede aplicar en el día a día en las organizaciones. Entonces, gracias María por participar. Vamos con un segundo ejercicio para que rompamos el hielo y nos animemos. Acá venimos con una trivia, Carlos, y si me ayudas, y es hacerles una pregunta y es... No sé, Carlos, si puedes lanzar la encuesta. Ana, dame un segundo porque no me está dejando, no me está habilitando para la encuesta. ¿Quiere mientras tanto voy leyendo el chat? Perfecto, Carlos, si nos ayudas con el chat. Mira, acá nos dice Daniela nos dice, perdón, Sebastián Chica dice, tener un marco desde donde consolidar nuestra estrategia TDI en Grupo Logístico TCC. Karina Pereira dice identificar los lineamientos legales para que las personas orienten sus intervenciones dentro del marco normativo. Giovanna Rueda nos dice inicialmente, bueno, además de que muchas gracias, Giovanna, porque también nos está agradeciendo por el espacio. Ella desea conocer cómo están las organizaciones hoy en Colombia con este tema. Daniela Corso, no, Daniela Corso me está diciendo que no le está dejando escribir a todos el chat. Nos está diciendo Julie Jaramillo reconocer tendencias normativas. Mm, También María Camila ver la diversidad más allá de un requisito. Y
también nos están diciendo acá, que sabemos que en Colombia se vienen cambios normativos en temas de y debemos prepararnos para adoptarlo de manera efectiva dentro de nuestras organizaciones. ¿Quieres de pronto conocer un poco más acerca de la normatividad que se viene? Y establecer conversaciones sobre un contenido relevante y actualizado. Creo que con esto tenemos ya creo que una idea de las temáticas y de los intereses de las personas, de los participantes en el chat. Dame un segundo, Ana, que no me está dejando habilitar la encuesta. Súper, Carlos. Yo creo que estamos muy alineadas con la propuesta que traemos para hoy para el espacio. Yo creo que solo hay una expectativa que no vamos a poder cumplir y es contarles cómo están las organizaciones en Colombia en relación a este tema, porque no tenemos a la mano la estadística. Sin embargo, algo cierto es que son más las organizaciones grandes quienes han venido desarrollando este tema. Yo creo que hay un reto muy grande con las pequeñas y medianas empresas para que se logren involucrar en el proceso. Hagamos entonces la trivia por el chat, les propongo y que nos den su respuesta por el chat. La pregunta para nuestros participantes es la siguiente y es, la ley 1618 de 2013 busca, y acá espero sus respuestas en el chat, A, garantizar los derechos de las personas con discapacidad. B, respaldar a las mujeres en situaciones de violencia. C, acompañar a los migrantes en su transición por el país. No se vale buscar en internet ni en Google, es solo si saben. Entonces, la ley 1618 de 2013 busca A, garantizar los derechos de las personas con discapacidad, B, respaldar a las mujeres en situaciones de violencia, C, acompañar a los migrantes en su transición por el país. Listo, por Ya acá. pueden, ya pueden participar todos en el chat, ya les permite que envíen mensaje a todos. Acá estoy viendo, muchos han respondido que A. Lina, yo creo que nuestros participantes están muy expertos. La respuesta Creo que correcta sí. es la A. Buenos días, que no me había presentado y también darle un saludo muy especial a Carlos, a Ana, quien admiro muchísimo. He aprendido mucho de Ana, le agradezco mucho por compartir ese espacio hoy de normatividad y me llena de felicidad precisamente, Ana, ver que si hay una identificación con la norma, en este caso de protección a las personas con discapacidad. Y bueno, eso ya es un reconocimiento, ¿cierto? Yo siempre lo digo a nivel jurídico, lo importante es saber que está la norma y también lo importante es saber que hay un marco jurídico muy completo en Colombia, ¿cierto? Porque casi siempre la preocupación es alrededor de necesitamos una norma nueva, va a venir otra nueva norma que va a cambiar y no, vamos a verlo en esta masterclass que Colombia pasa por ser inclusive uno de los países que más buscan otros países para mirar esas buenas prácticas. Entonces queremos también decirles que tenemos un país de referencia rico en normas, en principios, en enfoques, que eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias, Ana. Lina, muchas gracias a ti. Yo también te admiro muchísimo. Bueno, entonces empecemos, entremos en materia. Efectivamente, creo que muchas de las expectativas que tienen se cumplen. Hoy vamos a reconocer algunos elementos que están relacionados con la normatividad en Colombia. Como Lina lo acaba de mencionar, no podemos abordar todos los elementos en una masterclass porque nuestro país tiene una normatividad súper amplia que supera los más de 40 decretos, sentencias, leyes relacionados con diversidad, equidad e inclusión. Entonces vamos a ver hoy algunos y vamos a hablar un poco de esas buenas prácticas en las organizaciones. Te doy paso, Lina, para que comencemos y podamos entrar en materia en nuestra masterclass. Muchas gracias, Ana. Queremos iniciar con esta frase, una frase que es muy inspiradora, una frase que nos va inclusive a invitar a revisar un poco lo que es hoy el Day en todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que fue un poco un comentario que ahorita leí en torno a una participante. Dice así, la fuerza radica en las diferencias, no en las similitudes. Quizás de los asuntos más bonitos de la legislación es hoy pensarnos alrededor de eso, de las diferencias, de la diversidad y tener en cuenta que para las organizaciones, cuando revisan esas diferencias, eso es un foco que
es de gran ayuda, pero además es un foco donde las organizaciones dicen, aquí vamos ganando alrededor de las experiencias a partir de la edad, del sexo, de las diversidades. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el derecho parte de un asunto global que son las personas, pero las personas las transversalizan experiencias, transversalizan muchas situaciones que vamos a ver un poco a partir de esos enfoques y principios, y que eso es un asunto ganador. Como lo vemos en la imagen, es donde todos estamos ganando, donde todos estamos aportando a partir de eso que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Muy bien. Queremos partir de algo muy importante y es un poco lo que hablábamos ahorita. Nosotros pasamos por una riqueza normativa y llámese normas en el ordenamiento jurídico, es decir, todas esas normas que hacen parte de Colombia y también aquellos convenios internacionales que Colombia ha acogido y que también hace parte de un concepto que se llama bloque de constitucionalidad. Es decir, aquí hay una riqueza por estudiar, no solamente en esa normatividad, en esas leyes, decretos, resoluciones, sino también en esos convenios internacionales. Pero si nos damos cuenta, toda normatividad parte de unos principios. Ustedes se van a dar cuenta que cuando uno revisa una ley, como la ley 1613, la ley 1257, todas las leyes parten de unos principios. Y la pregunta es, ¿por qué unos principios? Precisamente porque las normas, algunas son ambiguas, son contradictorias o hay normas inclusive anteriores o posteriores que uno no sabe cómo interpretar a la luz entonces de que pueden haber dificultades precisamente porque hay mucha normatividad. Entonces, ¿para qué nos sirven los principios? Los principios nos sirven precisamente para comprender esas normas desde la aplicación y la interpretación. Quiero que tengan en cuenta esto, ¿por qué? Porque hay situaciones donde muchas veces las organizaciones, los equipos de desarrollo humano, los abogados dicen, bueno, pero es que esto no está tal cual, me dice el artículo 3, el artículo 4, pero los principios de esa norma sí te ayudan a complementar o, en este caso, dar un foco de interpretación a esa situación, tú cómo la puedes resolver. Entonces vamos a tomar en cuenta unos principios. No significa que estos principios que voy a mencionar son los únicos principios. Hay una gran normatividad, hay una serie de principios que también son importantes, solamente que identificamos estos para la masterclass. ¿Por qué? Porque son los que transversalizan el tema de las violencias basadas en género, el tema de las personas con discapacidad y con todo el tema de la situación de migración. Y empezamos con este principio, que es un principio cardenal, es un principio foco o es un principio de luz para nuestro ordenamiento jurídico, y es la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es todo trato que toda persona merece por el solo hecho de ser persona. ¿Eso qué significa? Que siempre la persona es vista como un fin y nunca como un medio. Por eso es que hoy se revisan alrededor de los derechos humanos situaciones alrededor de tratos que no son dignos. Y por eso es que la dignidad humana, desde la Corte Constitucional, que es una corte muy importante para Colombia, porque es la corte que le da unos lineamientos de cómo hacer interpretación de las normas, nos ha dicho que la dignidad humana debe interpretarse a partir de 3 acepciones. Y es vivir bien, es decir, tener unas buenas condiciones de vida a nivel de un trabajo digno, un salario digno, una vivienda digna. Vivir sin humillaciones. ¿Qué significa eso? Que desde el ordenamiento jurídico e inclusive dentro de las empresas hay que revisar la normatividad de manera que no haya exclusión o discriminación a ciertos grupos sociales. Y lo tercero es vivir bajo tu plan de vida. ¿Eso qué significa? Que el derecho debe respetar la intimidad de las personas, debe respetar el plan de vida, siempre y cuando ese plan de vida no vaya en contra de los derechos de los otros. Por lo tanto, la dignidad humana nos permite hacer una comprensión de la persona humana como un ser valorado, un ser que debe ser dignificado. Entonces, ese es un principio importantísimo en el tema de la normatividad del DEI.
Lo segundo, el tema de la empatía. La empatía es fundamental porque nos permite, además, ponernos en el lugar del otro. La empatía nos permite también comprender esa diversidad de las personas, la pluralidad en el tema de sus necesidades, intereses, experiencias. Es muy importante ser empáticos y la empatía aquí incluye también eso que un poco nos ha enseñado la psicología de ponernos en el lugar, en los zapatos del otro. El tercer principio, el principio de no discriminación. El principio de no discriminación va muy de la mano a un principio que es el principio de igualdad. Y el principio de igualdad parte de que todos somos iguales, pero hoy la igualdad no solamente es una igualdad formal, sino que es una igualdad material. ¿Qué significa una igualdad material? Necesariamente el derecho necesita identificar qué personas, aunque quiera señalar que son iguales, no lo son por ciertas características de género, de sexo, de edad, en un asunto, por ejemplo, de una situación migratoria. Entonces, ¿qué hace el principio de no discriminación? Significa que se deben erradicar prácticas que nieguen, limiten, anulen y perjudiquen los derechos humanos. ¿Alrededor de qué? De la raza, la etnia, el sexo, la edad, la situación migratoria, en este caso la orientación sexual, la nacionalidad, etcétera. La no discriminación precisamente es erradique esas prácticas que limitan ese ejercicio de derechos humanos. Otro principio importantísimo, el principio de la transversalidad. El principio de la transversalidad hace referencia a qué? A que el DEI, el tema de la diversidad, la equidad y la inclusión, se debe incorporar en todos los procesos de gestión, en todas las áreas. Y no significa que porque yo tengo una política de DEI, significa que yo ya cumplí, que es un poco lo que nosotros evidenciamos como consultoras, que lo primero que hacen las organizaciones es, no, es que tenemos que tener unos documentos. Es muy importante tener una política que documente el DEI, pero más allá de eso es la acción. Usted, ¿cómo la política la incorpora inclusive como un asunto de cultura institucional y organizativa? Y tenemos también el principio de participación. El principio de participación hace referencia a promover todas esas prácticas para incluir y escuchar a todos. Y es muy importante acá también hablar de lo que hoy nos implica la innovación. Y la innovación que implica, pues, el derecho parte de unos mínimos, pero qué bonito encontrarle las organizaciones prácticas participativas que no se quedan en los mínimos de la ley, no se quedan en un mínimo de un correo electrónico, no se quedan en un mínimo de un buzón, sino que revisan al interior de sus organizaciones cómo hacer inclusión de esas personas que también requieren otros ajustes razonables, otras medidas, en este caso que lleven a que esas personas también se sientan parte de la organización y puedan participar. Muy bien. Una vez vemos los principios, necesariamente también tenemos que hablar de unos enfoques. ¿Qué son los enfoques? Los enfoques para el derecho, en este caso, son los que nos permiten tener unos lentes analíticos a situaciones que necesitamos resolver. En este caso, esos lentes analíticos nos permiten conocer unas realidades o a ciertos grupos poblacionales que requieren, en este caso, identificar. Yo miro los enfoques también de cara a que nos dan luces a esos principios. Es como esos luces alrededor de cómo revisar o aplicar esos principios. El primer enfoque es un enfoque diferencial, que lo vamos a encontrar en la normatividad del DEI en todos los grupos poblacionales. ¿Y qué significa ese enfoque diferencial? Significa la inclusión de categorías de análisis como es la raza, la edad, el género. Es decir, y esto también parte un poco como de la experiencia de las organizaciones, vamos a hacer una encuesta sobre la salud mental de los empleados. Entonces el enfoque dice, un momento, esa
encuesta que usted va a aplicar tiene en cuenta una inclusión como categoría de análisis de las personas que hacen parte de su organización, desde asuntos como qué edad tienen, cuál es su género, su sexo, su identidad de género. Entonces es muy importante, como les digo, ponerse esos lentes analíticos para analizar esa realidad que queremos identificar. Lo segundo que va muy de la mano al enfoque diferencial y es el enfoque de género. El enfoque de género, por eso también va muy de la mano, ya identifica dos grupos poblacionales que históricamente han sido discriminados por el derecho. Estamos hablando de las mujeres y también quiero llamar la atención porque las mujeres históricamente, inclusive el derecho las discriminó. Las discriminó como, en este caso, hace muy poco pudimos acceder a la educación superior, hace muy poco pudimos ejercer el derecho al voto, hace muy poco el derecho ha identificado que ejercemos trabajo y un trabajo no remunerado que se llama la economía del cuidado, y eso es poner un enfoque de género. Eso es poner una realidad histórica que siempre nos ha acompañado a las mujeres. Entonces, ¿qué significa un enfoque de género? Significa revisar, en este caso, cerrar ese cierre de brechas alrededor de lo que históricamente ha pasado con el grupo de mujeres, pero también con aquellos grupos de identidades de género diversos, donde también el derecho inclusive ha generado normas, en este caso, que han atentado contra sus derechos. Tercero, tenemos otro enfoque muy interesante y sobre todo lo digo alrededor de el área que ejerzo, que es el derecho, y es el enfoque de acción sin daño. Los abogados tenemos que partir de que nuestras acciones no pueden generar más daño de lo que ya tienen ciertos grupos poblacionales. ¿Eso qué significa? Significa reconocer, evaluar y analizar los posibles efectos negativos de proyectos, acciones, planes para evitarlos, prevenirlos. Y lo digo alrededor de qué? De mi ejercicio profesional como abogada, cuando encuentro, por ejemplo, cómo se responde una demanda, alrededor de qué, porque hemos encontrado, y quiero contar una experiencia de una acción que se llevó a cabo en el Consejo de Estado, una reparación directa, donde toda la argumentación de los equipos jurídicos de las organizaciones que se vieron allí involucradas indicaron que la culpa era de la víctima. Y el Consejo de Estado llamó la atención y dijo, mire, con ese argumento usted generó más daño, porque infortunadamente la persona ya no está, murió, pero la familia se vio con un daño alrededor de los argumentos que usted utilizó frente a cómo defendió a su institución con asuntos discriminatorios y estereotipos de género. Y cuarto, el cuarto enfoque que queremos también acá señalar es un enfoque muy importante que tiene como base el tema es, en este caso, el tema del enfoque de bienestar, el tema de mirar en esta situación todas las prácticas desde la economía, del cuidado, del bienestar de todas las personas involucradas, en este caso en las organizaciones. Y en el tema de la ética del cuidado, el cuidado desde mi bienestar, no solamente desde mi salud mental, mi salud física, sino también mi salud emocional. Y aquí entonces sí tengo que decirlos, en el enfoque bienestar, de quien más he aprendido es de Ana. Ana me ha ayudado precisamente a revisar desde los equipos donde he hecho consultoría cómo pueden promoverse esos enfoques de bienestar y cómo pueden darse aplicación a esos principios y enfoques. Ana, te doy la palabra. Tina, muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces cómo se vive esto en las organizaciones, cómo hablamos de estos principios y de estos enfoques. Lo primero que tenemos, y acá hay tres frases que resumen lo que las organizaciones tenemos que hacer, y es que todas las personas, y muy relacionado con el principio justamente de la dignidad humana, somos importantes, somos únicos y tenemos la necesidad enorme de ser aceptados. Acá me voy a remitir a una teoría muy antigua, que es la pirámide de Maslow. Maslow indica, y yo creo que acá todos conocemos esta teoría, que hay una pirámide de necesidades para las personas.
donde en una primera base están las necesidades fisiológicas, hay una segunda base que es la seguridad, y en la seguridad aparece un concepto que es la seguridad física, y acá me voy al enfoque de bienestar, porque las empresas muchas veces nos desprendemos de la responsabilidad de lo que les pasa a las personas, y ahorita más adelante vamos a ver varios ejemplos relacionados justamente con la ley 1257 en relación a cómo se protegen las mujeres en situaciones de violencia. Y pues finalmente, en esa tercera escala de la pirámide, Maslow va a hablar de las necesidades psicológicas, la necesidad emocional de sentir que pertenecemos. Digamos que acá psicológicamente las personas necesitamos poder identificarnos con algo. En la medida que nos identificamos, sentimos que hay una pertenencia y esto explota al máximo nuestro potencial. Y acá venimos a hablar de un tema muy interesante para las empresas, y es cómo logramos el máximo desempeño y el máximo desarrollo de las personas cuando las personas logran sentir que son parte de. Y acá vengo con varias cosas. Lo primero es, las personas en las organizaciones necesitan sentirse útiles, necesitan sentir que pueden aportar, que pueden sumar, que sus talentos y sus capacidades están puestas a disposición de que las empresas crezcan, se desarrollen, y que así esto pueda llevarnos a un nivel superior en la pirámide con todo el tema de autodesarrollo, autoproyección y todo lo que los autos psicológicamente nos han enseñado. Acá hay algo importante, y es, ahorita nos decían en las expectativas cómo hacer esto de manera sencilla. Y yo creo que acá hay un tema importante, y es el tema de aprender a conversar. Acá el tema de la sensibilización, y justamente como Lina lo decía, desde la empatía, cómo logramos que las personas interioricen que todos somos diferentes, que todos tenemos formas distintas de pensar, de relacionarnos, que nuestras creencias, nuestra educación han hecho de nosotros un ser único. La ciencia ha demostrado incluso que ni siquiera en la clonación hay dos seres que puedan ser exactamente iguales. Ahora imaginémonos esta situación con los seres humanos. Y las organizaciones hoy tenemos el llamado justamente a sensibilizar tanto que todos interioricemos esa empatía, la hagamos parte de nosotros y podamos ser compasivos con la diferencia. El principal punto donde la identidad y la pertenencia deja de funcionar son las conversaciones, y acá respondiendo justamente a esa expectativa que nos decían es cómo empezar a trabajarlo. Empecemos a trabajar en empezar a conversar sin prejuicios, a conversar sin estereotipos, a conversar sin sesgos, porque las conversaciones, afortunado o desafortunadamente, nos dicen dónde sí podemos pertenecer y dónde no podemos pertenecer. Ejemplo, eh, en nuestra región, en Colombia, se ha interiorizado mucho la palabra marica. No es lo mismo que en las conversaciones nosotros usemos esa palabra para referirnos a los amigos, a cuando despectivamente en una conversación una persona de la organización se refiere a las personas de la población LGTBIQ más como esos maricas. Ahí, por ejemplo, la conversación nos está diciendo dónde yo no puedo pertenecer. Y acá aparece algo mucho más interesante, y es que hay una diferencia gigante entre adaptarse al entorno y disfrazarse para el entorno. Y por ejemplo, muchas cosas de las que pasan con la población LGTBIQ+, es que se disfrazan para el entorno. Y pues es algo natural del ser humano que todos nos terminamos ajustando para poder pertenecer, todos queremos ser aceptados, eso hace parte de la naturaleza humana. Entonces, punto número uno, trabajemos en las conversaciones en las organizaciones, trabajemos en la posibilidad de que a través de esas conversaciones las personas sientan que pueden pertenecer. Punto número dos, y acá hablamos un poco más de esas buenas prácticas, y es que las personas deben poder sentir que pueden usar su propia voz participando en proyectos, no sintiéndose excluidas de reuniones. Entonces citamos un comité y en el comité vamos a hablar de temas que competen a toda la organización, e invitamos a todas las personas menos a los practicantes. Ahí, por ejemplo, hay un sesgo de discriminación por cargo, devolviéndome al principio de la transversalidad que Lina también lo mencionaba ahorita. Las personas, como les decía, deben sentir que pueden pertenecer a ese espacio. Y acá viene otro tema sobre la discusión sobre las personas o los grupos dominantes y no dominantes, que muchas veces nos llevamos esto a la discusión sistemática económica que nos han promovido en la cultura, y no es así. Grupos dominantes, por ejemplo, en estilos de pensamiento. Entonces, si yo llego a una empresa que es muy tradicional y todas las personas tienen un estilo de pensamiento tradicional, y resulta que acabamos de contratar a una persona que es muy disruptiva, al final, cuando esa persona empieza a dar ideas, los comentarios, y me devuelvo a las conversaciones, todo el tiempo le decimos, eso ya se hizo, eso no se puede hacer, eso no nos lo permiten. Ahí esta persona que tiene un pensamiento disruptivo siente que no pertenecen.
Mire que acá les estoy dando ejemplos que no necesariamente tienen que ver con esos grupos poblacionales tradicionales que siempre hemos conversado en temas de diversidad e inclusión. Estamos hablando incluso de ejemplos en relación al estilo de vida, al estilo de pensamiento, que hacen parte también de los ejercicios de diversidad. Y acá justamente hablamos de que las personas puedan participar en decisiones de grupo, que todas las personas sean tenidas en cuenta y esto nos lleva y toca un punto muy importante entre las organizaciones y es que el liderazgo sí o sí tiene que ser trabajado. Los líderes son los primeros llamados a ser sponsors de estos temas. Ahora bien, cuando hablamos de los enfoques y hablamos de ese enfoque diferencial, tienen que hacerse ajustes razonables para que todas las poblaciones puedan pertenecer. Muchas veces, y Lina lo decía con la política, nos vamos a implementar la política, nos llenamos de acciones de capacitación, nos llenamos de acciones de formación, porque estamos hablando hoy de normatividad, porque ese tiene que ser el primer peldaño, el primer paso para que las organizaciones puedan construir. La normatividad en Colombia, como Lina lo mencionaba, es absolutamente robusta y nos muestra muchísimos elementos de por dónde podemos empezar. Empecemos a preguntarnos cuántas rampas tiene mi organización, la inclinación de las rampas es adecuada, si tengo o no tengo salas de lactancia y si el decreto, por ejemplo, como empresa me obligaría a que las tuviera. Si dentro de esos ajustes razonables, por ejemplo, yo he pensado en ir un poco más allá de lo que la norma me dice y he establecido comités para acompañar, por ejemplo, a las víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia basada en género. Sucede lo mismo con ese enfoque de género y es siempre promover la equidad y acá trascendemos un poco más el tema de las mujeres porque hoy la normatividad reconoce género trans, género no binario. ¿Qué estamos haciendo por esas personas? Nuestros formularios ya están adaptados para que las personas puedan elegir entre estos cuatro géneros o puedan elegir un quinto género, como lo dice la ONU, que dice que en el mundo hay más de 140 identidades de género, por ejemplo. Si nos vamos a hablar también de ese enfoque y esa acción sin daño, es las organizaciones debemos convertirnos en un círculo de apoyo para las personas. No podemos pensar que nosotros llegamos y que tenemos un límite. Por supuesto hay que cuidar la intimidad y por supuesto hay que cuidar las acciones y las decisiones que las personas quieran tomar. Sin embargo, estamos llamados a exaltar, promover esos factores de seguridad y protección que tienen las personas, justamente para que puedan tener una vida digna. Y finalmente, hablamos de ese enfoque de bienestar, donde definitivamente como organizaciones preguntémonos qué estamos haciendo hoy que genera que nuestros colaboradores se aíslen, que nuestros colaboradores se alejen y que si esto trasciende mucho más en términos de indicadores, lo que vamos a encontrarnos es una alta rotación, un bajo desempeño, personas que no van a hablar bien de nuestra marca justamente porque no las estamos cuidando en su entorno. Adelante, Linis. Ah, bueno, y acá para pasar al siguiente tema, nos vamos con esta frase y es, a veces todo lo que necesitamos es un aliado para sentir que somos parte, un aliado para sentir que nuestra identidad, nuestra orientación, nuestras capacidades diversas son reconocidas. Muchas veces ese aliado no son las organizaciones y las organizaciones no pensadas como una estructura, porque al final las organizaciones las hacemos las personas. Muchas gracias, Ana. Qué bueno que nos están haciendo aquí preguntas en el chat. Eso significa que hay también unas inquietudes en torno a estos temas. Bueno, ustedes saben que esta es una masterclass. Está la idea también de motivación para todos, para que estos temas puedan aplicarlos. Yo siempre digo que no solamente las organizaciones, inclusive estos temas deben transversalizarlo a uno como persona en cualquier entorno, el entorno social, familiar, laboral. Ya frente a la normatividad, una vez visto estos principios, estos enfoques, como bien lo mencionábamos, pues es muy amplia, muy rica, y frente a los tres temas referentes al tema de la discapacidad, el tema de la violencia y con el tema de migración, pues existen unos convenios. El convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad, el protocolo facultativo, es muy importante porque quizás esta convención hizo todo un cambio de normatividad, donde la normatividad antes lo que hacía era anular a la persona en esta situación y hoy la convención lo que nos llama es a revisar las barreras que tienen las personas
personas, y esas barreras pueden ser físicas, sociales, culturales, económicas, en este caso, y son las que no llevan al ejercicio pleno de sus derechos. Por lo tanto, hay un asunto muy interesante en la convención y es traernos el término de ajustes razonables, es decir, esas adaptaciones necesarias que requerimos para que las personas se sientan incluidas, porque todos hacemos parte de un territorio, un país y del mundo. La segunda convención es una convención que en este momento está siendo debatida en el Congreso de la República. Es el convenio 190 y es un convenio fundamental para todas las organizaciones porque hace referencia a lo que implica que en una organización se presenten asuntos de violencia y de acoso. Esta convención habla sobre las afectaciones de salud física, mental y sexual, no solamente para los empleados, los trabajadores, sino también para la familia. Entonces implica que las organizaciones se sientan responsables de aplicar medidas adecuadas frente o para revisar estas situaciones que se presentan. Y la tercera convención es una convención también muy interesante en términos de protección a todas las personas que se encuentran en una situación migratoria y a sus familias. ¿Cómo no deben evidenciarse barreras por la condición de nacionalidad y por su condición migratoria? Entonces, a la parte que tenemos normatividad internacional, tenemos una normatividad nacional. ¿Por qué? Porque lo que hace la normatividad nacional es acoger esta normatividad y ya señalar normas específicas en el tema, por ejemplo, de la violencia basada en género. Tenemos la ley 1257 del 2008, que es una ley muy importante, sobre todo en las violencias contra las mujeres, porque identifica las diferentes clases de violencia, la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. La ley 2136 del año 2021, que es toda la política integral en el tema de migración y cómo existen acciones afirmativas frente a las personas, sus familias y los niños que se encuentren en una situación migratoria en este caso, en nuestro país. Y la ley 1618 del 2013, que hace parte de la adecuación normativa de Colombia, en este caso la incorporación de esa Convención de las Personas con Discapacidad y todos los elementos que deben tenerse en cuenta para las organizaciones. Y nuevamente lo hago presente por un comentario que nos hicieron en el chat. Esto involucra a todos. Es decir, es una corresponsabilidad tanto para organizaciones públicas como privadas. Y no quiero dejar de mencionar la jurisprudencia constitucional. Hoy los abogados partimos no solamente del reconocimiento de las normas, sino también del reconocimiento de lo que hay alrededor de los casos donde está la aplicación del derecho, la aplicación de las normas. Entonces, para nosotros es importante conocer el caso a caso, conocer qué nos están diciendo los jueces cuando revisan casos específicos. Hay una serie de sentencias muy interesantes. Ahorita cuando les mencionaba cómo el Consejo de Estado hace un llamado de atención a los abogados que hacen la defensa de, en este caso, y voy a mencionarlo porque la sentencia es pública, de la alcaldía de Medellín y de una institución, de la institución, el ITM, frente a un caso de una psicóloga que es Marjorie Kirchner. Lo pueden buscar en internet porque la sentencia es pública y es un caso donde, en este caso, la psicóloga hace una visita domiciliaria e infortunadamente ocurre un feminicidio y todo el abordaje del caso se da alrededor de cómo los abogados señalaron que la muerte fue a partir de que ella se expuso ante el victimario. Entonces es muy importante la acción sin daño porque la familia eleva una demanda y esta demanda ante el Consejo de Estado ellos logran que se repare, en este caso, todas las afectaciones que tiene, pero también es un asunto de revisar, en este caso, siempre el principio de acción sin daño. Muy bien, Ana. Continúa, por favor. Gracias, Lina. Bueno, y acá entonces vámonos con unos ejemplos de lo que estás mencionando. Creo que el caso más reciente todos lo conocemos, sucedió justamente hace 8 días en el Centro Comercial Santa Fe en Bogotá, donde muere justamente una mujer que pues estaba, digamos, haciendo uso de su derecho de protección, estaba en un hogar justamente con sus hijos,
siendo custodiada porque tenía unas amenazas graves por parte de su expareja y su jefe la hace regresar a su trabajo de forma presencial y justamente el día que ella regresa, su expareja la asesina convirtiéndose en un feminicidio. Acá la pregunta es, ¿qué hubiera podido hacer la empresa? Y me devuelvo entonces al 2012, donde Vivian Urrego fue también asesinada por su expareja en el centro comercial Gran Estación. Me voy hacia el 2017, donde Claudia Rodríguez fue tomada como rehén durante 3 horas en otro centro comercial de Bogotá, después de haberse mudado de Medellín a Bogotá escapando justamente de su expareja y fue asesinada dentro del centro comercial. Y pues me devuelvo al año pasado, justamente en el mismo mes, en mayo, Erika Ponte también es asesinada en otro centro comercial de Bogotá por su expareja. ¿Hasta dónde vamos las empresas? Yo creo que esa es la gran pregunta porque finalmente, y Lina lo mencionaba, la ley tiene muchos vacíos y la ley, por ejemplo, hoy nos dice que las empresas no deben tener un comité de violencias basadas en género, pero las empresas sí somos responsables de ser garantes de la seguridad física, psicológica y emocional de nuestros empleados. Acá en el caso de estos centros comerciales, ¿qué se hubiera podido hacer? Se pueden establecer protocolos de atención ante casos de violencias basadas en género. Se debe tener conocimiento por parte de todo el personal de seguridad de las líneas de atención que están llamadas a proteger a las víctimas en estas situaciones. Adicional a esto, tener comités que discutan estos temas, que los pongan en conversación. Yo creo que el gran dolor cultural en nuestra sociedad es el silencio relacionado con las violencias. La mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia basada en género terminan en situaciones como estas porque se naturaliza tanto el hecho que dejan de hablar de ello. Cuando tienen un círculo de apoyo fuerte y el principal círculo de apoyo muchas veces no es la familia, termina siendo el trabajo y esos temas pueden ser conversados y encuentran un apoyo en ese círculo, es mucho más probable que salgan de esta situación a cuando esto no sucede. Las empresas podemos hacer mucho, incluso por las personas que están alrededor, porque esto termina siendo una afectación para esos testigos que están ahí, silenciosos o no, y esos testigos también tienen afectaciones emocionales y psicológicas, y hoy también el llamado para nuestras empresas es, ¿están nuestras brigadas de emergencias capacitadas en atención psicológica? Si hoy un hecho de estos sucediera en mi empresa y se generara una conmoción, digamos, global con todas las personas que trabajan conmigo, esa brigada de emergencias estaría capacitada para atender a esas personas, para minimizar las situaciones de shock. Yo creo que no. Muy pocas empresas hoy en Colombia tienen protocolos de atención a violencias basadas en género, tienen comités de violencias basadas en género, han capacitado a sus líderes para que acompañen y puedan identificar anticipadamente personas que están siendo víctimas de violencia. Y acá digamos que yo creo que hay una gran tarea y donde las empresas sí tenemos una acción relevante con todo el tema de la migración también, y acá nos traemos estos memes porque al final lo que sucede es, claro, lo que es el extranjero antes de la migración es no vengas acá, acá no te queremos, vas a empobrecer el país. Estoy hablando de comentarios que he escuchado en múltiples empresas, es que X población migrante solamente saben robar, pero claro, me voy al otro extremo y es esta imagen de los Simpsons. Mira, March, estamos en Latinoamérica y claro, Homero se sorprende y dice, no, es España. Y la pregunta acá sería es, ¿cuántas familiares de nosotros no están en otros países, trabajando en otros países, buscando tener una vida digna en otros países? Que ese concepto que Lina mencionó me encantó y es justamente cómo nosotros acogemos a estas personas y acá digamos que la discusión es, recordemos que estas personas en la medida en que tengan regularizada su situación en el país, aportan al sistema pensional, aportan al sistema de salud y por tanto ayudan a la sostenibilidad de las futuras generaciones que están en ese proceso de jubilarse. ¿Y acá qué podemos hacer las empresas? Lina, yo creo que lo mencionó de una forma espectacular y es que la diversidad es un tema cultural. No se puede trabajar en iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia si no se trabaja en la cultura. Y lo primero que hay que derrumbar son los estereotipos y los sesgos en relación a trabajar con otros que son diferentes a mí. Hannah Arendt lo mencionó desde hace muchos años y es justamente el miedo que tenemos a lo extraño, a lo desconocido, a no relacionarme con lo que es diferente a mí.
Y esto es justamente lo que pasa con la migración. Y es todo lo que es distinto a mí puede hacerme daño, porque hemos crecido en una cultura de miedo profunda que hay que empezar a derrumbar para que justamente la integración de las personas al mundo laboral sea mucho más exitosa. Finalizo entonces con la inclusión de personas con discapacidad. Y acá yo creo que en su momento tuve con Lina una conversación de adopción que hacía el bienestar familiar, cómo era ese proceso de integrar a una persona nueva a una familia. Y yo creo que es la analogía más bonita que puede existir para hablar de la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Porque muchas veces las personas simplemente pensamos que es contratarlas y que ahí ya les estoy garantizando el derecho que me dice la ley, donde les tengo que permitir el fácil acceso al mundo laboral. Eso trasciende mucho más allá de eso, porque estas personas necesitan un cuidado especial. Lina lo mencionaba ahorita y es, creemos que todos somos iguales. No, no es así. Y hay personas con particularidades específicas que necesitan más de nosotros como empresa. En el caso de las personas con discapacidad, necesitan más acompañamiento, necesitan más atención. Sus familias necesitan sentir una fuente de afectividad cercana. Y acá les cuento un ejemplo. En una empresa justamente contrataron una persona con síndrome de Down. La mamá se iba todo el día a estar parada afuera de la empresa a esperar a que su hijo saliera porque es que él es un niño. ¿Cómo acompañamos también a estas familias para que puedan darles mayor autonomía a estas personas? Entonces, ¿cómo hay un modelo estandarizado de inclusión laboral que me permita acompañar a estas personas, acompañar a sus familias para que esta sea una transición segura, donde la seguridad psicológica sea lo más importante? ¿Cómo empezamos a trabajar en temas de proyección del talento? Son personas que entran a un cargo operativo y se pueden quedar ahí 12, 15 años. Estas personas tienen otras habilidades y pueden crecer. ¿Cómo logramos que la remuneración sea equitativa? Muchas veces estas personas terminan siendo la única fuente de ingresos de sus familias y pues lo que hacemos las empresas es, como creemos que no pueden rendir al 100%, terminamos pagándoles menos de lo que este cargo requeriría. La remuneración tiene que ser equitativa en todos los sentidos. ¿Cómo garantizamos la accesibilidad? Entonces contratamos una persona con discapacidad, pongamos un ejemplo, movilidad reducida, ni siquiera puede hacer uso del baño. ¿Cómo logramos que nuestra comunicación sea realmente incluyente? Si yo tengo videos y tengo contratadas personas sordas en mi empresa, ¿cómo empiezo a involucrar en todos mis videos lengua de señas para que ellos puedan entender? Y como lo mencionaba desde el principio, todo el tema de acompañamiento. Yo creo que una inyección rápida de todo esto, porque es mucha información. Sin embargo, creo que nos quedan 2 minuticos para resolver preguntas. Acá hay una línea que nos habían dejado en el chat hace ratico. Ya resolviste la de la sentencia, cuál era la empresa que estaba gestionando esto, pero nos preguntan también quién es considerada una persona con discapacidad. Sí, y también antes de responder, quiero agradecerle a Melisa porque nos puso el decreto de la política pública de garantía del ejercicio de los derechos de las personas de LGTBI y personas con orientaciones sexuales e identidad de género. Melisa, gracias. Lo que pasa es que la normatividad, como lo mencionamos, es muy robusta y pues sí quisimos escoger tres, pero muchas gracias por tu aporte. Mira, ha cambiado tanto el tema de la discapacidad, porque es que la discapacidad tuvo un momento en que se hablaba frente al tema de unas afectaciones, inclusive desde la parte médica, y hoy se habla de un concepto más biopsicosocial, más comprensible. Y precisamente la discapacidad hace parte de las barreras que una persona tiene para el no ejercicio de sus derechos. Y eso es un cambio fundamental, inclusive para los abogados. Por muchos años nosotros llevamos procesos de interdicción con personas con una discapacidad mental, que como bien lo mencionaba, era un proceso de anulación, donde se decía, usted aquí no va a tener, no se va a tener en cuenta en nada. Hoy por hoy, las personas se parte en el derecho de una presunción legal que todas las personas somos capaces. Lo que ocurre es que esas barreras son los que no nos ayudan a ejercer nuestros derechos. Por eso hoy, por ejemplo, se habla de un sistema de apoyo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que la discapacidad hoy se materializa a partir de un concepto más integral y hace referencia no a la situación
de la persona, sino a las barreras que se encuentran a nivel, en este caso, física, social, cultural, económica. Es decir, a todo ese entorno que no hace que yo me incluya a nivel social. Liris, y que ahí quisiera complementar algo que sé que es de interés para las empresas en relación a los beneficios tributarios por contratación de personas con discapacidad, porque aquí entra otro concepto adicional y es la pérdida de capacidad laboral, que ahí entonces digamos que es creo que también un retroceso en el sistema de salud, porque justamente solamente si hay pérdida de capacidad laboral puede ser considerado como una persona con discapacidad en el mundo laboral. Y hay enfermedades de tipo psicosocial, ejemplo, la depresión, que pueden ser incapacitantes al punto de convertirse en una discapacidad y que hoy, por ejemplo, no cumplen con un rango alto en pérdida de capacidad laboral, imposibilitando que las personas accedan a ciertos beneficios públicos y que las empresas también tengan, digamos, unos beneficios legales por contratación de personas con esta enfermedad. Yo creo, Carlos, se nos acaba el tiempo. Veo que hay otras preguntas. Bueno, acá Joana nos dice quiénes deberían hacer parte de los comités de violencia basada en género, me imagino, teniendo en cuenta la confidencialidad de los casos. Yo creo que es muy importante siempre contar con un experto que pueda acompañar el ejercicio. En este caso, creo que la presencia de un abogado o una persona conocedora de la ley 1257 es clave. De igual forma, es clave tener a alguien con conocimientos en psicología o en sociología que puedan acompañar el caso y siempre será necesario que estén las personas de recursos humanos, ya sea el jefe de recursos humanos o si en la empresa cuentan con la fortuna de tener una persona destinada para trabajar en temas de diversidad e inclusión. Y Ana, qué pena. Aquí hay un asunto súper interesante que nos pone Caterine, dice, por contratar personas sobrevivientes de violencia intrafamiliar también hay beneficios tributarios. Sí, los hay desde la ley 1257 del 2008, que se las mencioné, pero también la invitación es esta, ¿cierto? Que también creo que a Ana y a mí nos ha pasado en las consultorías. Más allá de contratar, es también garantizar, ¿cierto? Porque más allá de un beneficio tributario, yo como empresa también estoy incluyendo, pero también qué medidas de atención y de protección estoy teniendo con estas personas. Entonces es muy importante eso. Y gracias, Caterín, por la mención pues, que haces a nivel de la ley y el beneficio que se tiene. Gracias, Lina. Yo creo que muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Voy a darle paso también a Carlos para que cerremos el espacio. Ana Isabel y Lina, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, como siempre, por compartir tanta información que seguramente es de mucha utilidad para todos nuestros participantes, a todos los que hoy nos han acompañado